Entramos. Entonces, ya ahora aceptando la grabación, vamos a dar paso a nuestro querido hermano José Luis Loyola, Pepe. Él va a animar este espacio, a dar la palabra y bueno, y a compartir con todos lo que el Espíritu va suscitando. Entonces, tratemos de apagar los micrófonos, cada uno nos hacemos responsables y comenzamos. Pepe, bienvenido y adelante. Pues muy buenas tardes, hermanas, hermanos, con el gusto de podernos encontrar para este webinar de Inclaudicables en la Esperanza, esta invitación para escuchar desde nuestras hermanas y nuestro hermano Rafa, que participaron en esta segunda sesión del sínodo, pues todas esas llamadas sinodales que se nos hace también a nuestra vida religiosa, a nuestra vida del continente. Y como vemos, pues es algo que tiene, pues lo estamos esperando con mucho anhelo, con unas palabras que nos despierten y nos sigan encaminando para trabajar como peregrinos de esperanza. Pues les queremos invitar a que iniciemos nuestro webinar con un momentito de oración, una invitación para abrirnos al Espíritu que nos conduzca para poder escuchar, compartir y danzar con la esperanza. Si Joana nos podrías facilitar compartir pantalla, por favor. Gracias, Joana. Ya puedes, Pepe. Pues así, con lo rico que nos hemos reunido, con el gusto de encontrarnos, pues queríamos poner en presencia del Señor este momentito y lo primero que queríamos presentarle pues es el deseo de que en esta invitación a ser inclaudicables en la esperanza es que sigamos danzando con la esperanza en esta hora sinodal. Y para eso queríamos recordar pues, al apóstol Pablo, su invitación y a escuchar, seguir escuchando que nuestra humanidad sigue caminando impaciente, aguardando a que se revele lo que es ser hijos e hijas de Dios. Y que porque en esta misma humanidad se abriga una nueva esperanza, una esperanza que siempre nos hace entrar en movimiento, en dinamismo, en danza. Les invitamos a que en medio de esta hora que nos toca vivir, compleja, a veces también difícil, pero también con muchas posibilidades, que este poema de Pedro Casaldáliga nos ayude a adentrarnos en este momento de encuentro. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a la mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros en esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos ahora. Pues con esta tensión entre nuestro presente y nuestro futuro, abrazando la esperanza, nos adentramos a seguir haciendo eco de la esperanza en nuestra humanidad. Vestida de paciencia, deliberadamente decidida a permanecer. La esperanza resiste en medio de nuestra compleja y desengañada historia. Verdea en la fragilidad y en la belleza de un pequeño brote, haciéndose presencia discreta y vulnerable, pero persistentemente sostenida. Allí donde hay un clamor, un lamento, una necesidad, una desgracia, una puerta que se cierra, una ilusión que se trunca, una vida que se escapa. Sin grandes, sin grandes luminarias, sin títulos provocativos, sin ruidos.
sin espacio en medio de la comunicación, sin reconocimiento en las tertulias. La pequeña luz de la esperanza sigue ardiendo y provocando fuegos. Allí, donde alguien ha renunciado a su tiempo, ha anulado la cita con sus deseos y se ha despedido de su legítima aspiración a realizarlos. Ha pospuesto su trabajo, ha ignorado su cansancio y olvidado sus dolores, sus años y sus miedos, para salir al encuentro del otro, para, en medio de la oscuridad, el sinsentido y la ausencia de futuro, hacer presente al Dios de la esperanza. Nuria Martínez Gayol. Pues con este eco de la esperanza tan bello que nos invita a seguir abriendo espacios, a que siga activándose en nosotros la esperanza, a que siga danzando en nuestras vidas. Queremos por último en este momentito de oración traer al corazón estas palabras de Pablo Freire sobre la esperanza. Es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar, y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es perseguir algo, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir, esperanzar es avanzar, es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza, belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos con la existencia humana, alimentados aquí por la esperanza. Pues con el gozo de encontrarnos y con el deseo de que la palabra de nuestros hermanos, de nuestras hermanas del sínodo, pues sigan despertando en nosotros esta esperanza del verbo esperanzar, y que eso nos ponga en movimiento y nos ponga también en disposición de que la esperanza se haga baile, danza, encuentro. A caminos que se
pues ahí, pues ya en presencia del Señor que nos invita a seguir danzando en la esperanza y en la confianza. Pues como ya lo decíamos, iniciamos este webinar, pues acompañado de estas 4 hermanos, de 4 hermanas, que nos regalan la palabra que estábamos esperando desde hace mucho, ¿no? Es un webinar esperado, deseado y compartido entre hermanos y hermanas. Vamos para el modo de tener nuestro conversatorio, vamos a tener 4 pequeñas presentaciones, compartires de nuestros hermanos que estuvieron presentes en la segunda sesión del sínodo, que van a tener 10 minutitos para compartir. Lo vamos a hacer de manera seguida, cada uno de ellos, y posteriormente vamos a dejar un momento como para resonar, preguntar y seguir profundizando en esta invitación del Espíritu. Y como ya lo saben, pues basta, no hay que presentarlos casi porque son tan conocidos y queridos por todos nosotros que además los tenemos grabados en el corazón como hermanos y hermanas de camino. Para ello, pues si les parece, vamos a empezar con nuestra querida hermana Dolores Palencia. Ella es mexicana, de las hermanas de San José de León, de las hijas de San José de León, y estuvo dentro del sínodo en la parte de la presidencia, en la mesa de la presidencia. Pues muchísimas gracias, Dolores, por compartir con nosotros. Pues tenemos estos 10 minutitos para escuchar su experiencia y continuamos. Muchísimas gracias, Pepe, y muchas gracias a todos. Ustedes saben que para mí la CLAR es importantísimo en mi vida y que ha sido parte de lo que ha marcado mi manera de entender y de vivir la vida consagrada. Entonces, bueno, para mí es un honor estar con la CLAR. Mi experiencia en el sínodo, pues por lo pronto puedo decir que fue algo muy gratuito y que lo considero como una gracia muy importante en mi vida. Nunca me esperé ir al sínodo y fui llamada especialmente a ser invitada por el Papa para estar en la mesa de la presidencia. Y eso, bueno, me puso a temblar desde el primer día que el cardenal Grech a las 5:30 de la mañana me llamó por teléfono para decirme eso. Casi me caigo porque además una llamada a las 5:30 de la mañana en donde yo vivo puede ser muy peligrosa y engañosa. Entonces dudé mucho que realmente fuera el cardenal Grech y le hice como 5 preguntas para estar segura de quién era. Y bueno, cuando me dijo, lo primero que me dijo, bueno, la invitación del Papa a ser presidenta delegada y a vivir el sínodo. Y yo le dije, bueno, ¿qué es eso de ser presidenta delegada? Y me dijo, reemplazar al Papa cuando él no esté en la asamblea. ¡Uf! Yo casi me caigo del susto. Y además le dije, oiga, yo no sé si yo sirvo para eso. Yo necesito discernirlo y necesito verlo con mi superiora para poder ver. Pero creo que algo de lo que él me dijo me tocó y desde entonces me ha seguido tocando y haciendo algo importante en el corazón. Es que él me dijo, hermana, no buscamos inteligencias, queremos personas comprometidas en la iglesia. Y eso me tocó muy fuerte, porque ciertamente yo creo que por herencia de mi familia, pero mucho de mi caminar hasta hoy ha sido un deseo de ser coherente y congruente en una pertenencia eclesial de seguimiento de Jesús. Y por eso en ciertos momentos me ha tocado estar en el ala crítica y de repente en el ala favorable. La experiencia en sí para mí fue muy gratificante en el sentido de la aceptación de mi persona tal cual soy, la aceptación de opiniones, de comentarios, en algún momento dado de sugerencias. Cuando nos reunimos los que éramos presidentes delegados, pues yo casi me voy para atrás porque éramos únicamente 2 mujeres, una japonesa que se llama Momoko Nishimura, de 40 y tantos años, también religiosa de una congregación nueva, misionera, que vivió en Argentina varios años y que ama América Latina. Y todos los demás eran, pues, el patriarca de Egipto, el cardenal Aguiar, los arzobispos, obispos y además un sacerdote italiano. Entonces, bueno, realmente yo en un principio me sentía fuera de sitio. Pero cuando empezamos a compartir
y a dialogar entre nosotros. Y con la ayuda de una presencia muy fuerte del cardenal Grech y de los organizadores, como de la Costa, pues yo fui sintiendo que realmente querían la presencia de una mujer en ese sitio y que querían la presencia de la vida consagrada. Y para mí esto fue algo muy importante. Yo siento que en el sínodo fue un momento de iglesia en donde se volvió a reconocer el rol, la misión y el sentido de la vida consagrada en la iglesia y de una manera muy importante de la vida religiosa femenina. Creo también por quienes estuvimos y por quienes estábamos en todas las mesas y participando de diferentes maneras, como facilitadoras, como miembros, como expertas, como personas animadoras espirituales, etcétera. Yo creo que también se reconocía que en la presencia femenina, religiosa y laica, hay un aporte de una manera intuitiva de reconocer y de acoger al espíritu para el servicio de los demás, y hay una experiencia de cercanía y de presencia muy, diría yo, muy empática con los más pobres, con las periferias, las diferentes periferias geográficas, económicas, existenciales, etcétera, que podemos descubrir. Entonces, pues, haber participado en el sínodo y desde ese sitio me permitió también estar a veces cerca de lo que se estaba organizando, pensando, planeando, y sentir de veras un esfuerzo grande de escucha. Yo tuve la oportunidad en 3 ocasiones de decir una palabra al oído al Papa. Y me llamó la atención, sobre todo en la última, que me dijo al día siguiente: toda la tarde de ayer estuve orando con lo que me dijiste. O sea, el tomar en cuenta mi palabra, el tomar en cuenta, dado el momento que vivíamos, una petición que yo le hacía, fue acogido y lo llevó a la oración y se recordó al día siguiente para decirme: toda la tarde me tuviste haciendo oración con eso. Entonces me hace pues como una sensibilidad. Lo mismo pasó en un momento dado con el cardenal Grech, en la reunión que tuvimos los presidentes delegados para organizarnos, en donde se nos había propuesto un método y tuvimos la oportunidad de dialogar eso y de decir: creemos que eso no va a ayudar demasiado, tenemos que hacer modificaciones, nos parece que no se está tomando en cuenta a la asamblea en algunas cosas, o inclusive cuestiones de decir: oigan, pero necesitamos descansar, tomen en cuenta la parte humana, acuérdense que somos personas, necesitamos relajar, y que fue tomado en cuenta, que fue tomado en cuenta. El hecho, pues, de algunos diálogos que tuvimos como presidentes delegados entre obispos, con el cardenal Aguiar, etcétera, en donde yo sentí que en verdad había un aprecio por la palabra de las 2 mujeres que estábamos allí y por nuestra visión de las cosas. Entonces, creo que para mí esto me dice la importancia que tiene hoy en la iglesia la palabra de las mujeres, nuestra acción, nuestra intuición, nuestra experiencia de vida, nuestro compromiso, pero también nuestra apertura a dialogar y a acercarnos y a tratar de negociar y de utilizar la mano izquierda, la mano derecha y todo lo que se pueda para ir dando pasos y para avanzar sin olvidarnos de lo esencial. Y creo que fue muy presente siempre por la oración que hacíamos, por la manera como tratábamos de encontrar caminos, el sentir que de veras buscábamos al Espíritu y que de veras estábamos tratando de encontrar los caminos que el Espíritu quería para la iglesia de hoy. A mí me dio mucha esperanza el último texto que el Papa leyó cuando terminaba en la clausura de la asamblea, que toma un texto de Madeleine de Brel, una mujer laica, que vivió siempre en la periferia y al lado de la gente de periferia, y que en ese texto habla de la necesidad de la flexibilidad, de la apertura,
de la intimidad con Dios, pero para ser más abiertos, más flexibles y para cambiar estructuras rígidas, para acercarse de una manera amorosa. Para mí son símbolos. Yo siento que el Papa habla muchas veces más por símbolos y que eso hay que tomarlo en cuenta. No para verlo a él, sino para ver un camino de iglesia y para ver también lo que el Espíritu está queriendo decirnos. Pues creo que ya completé mis 10 minutos, Pepe, y podría decir muchísimas cosas más. Vivo eternamente agradecida al Señor de haberme permitido vivir sin ser religiosa al Concilio Vaticano II y después de muchos años de batalla, de invierno eclesial, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida finalmente, donde también pude ir gracias a la CLAR, haber vivido esta experiencia me llena de esperanza. Creo que es posible. No digo que va a ser fácil. Creo que será lento y que será difícil. Pero tenemos algo que hacer en esto y es una misión. Es una misión para la vida consagrada hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Dolores, por tus palabras. Vamos a, después de acogerlas, de disfrutarlas, de vivirlas contigo, pues ahora vamos a dar la palabra a nuestra querida hermana Liliana Franco, nuestra presidenta en la CLAR. Como madre sinodal, pues nos va a compartir también su experiencia. Adelante, querida Lili. Muchísimas gracias, Pepe. Yo quiero comenzar agradeciéndole a Dolores Alola su palabra y su testimonio que nos edifica tanto aquí en este espacio y en lo cotidiano de la vida. Gracias, Dolores. Y quisiera compartir con ustedes una pequeñita presentación. Hace unos días, en la reunión de presidencia de la CLAR, nos preguntábamos, bueno, hay que hacer algo, hay que contarle a la gente, no esperemos hasta el Congreso. Y nos preguntábamos qué nombre ponerle a este encuentro y decidimos Inclaudicables en la Esperanza. Y yo la verdad pienso que fue el Espíritu, que fue él el que nos susurró este nombre, porque la sensación es que estamos tentados de desesperanza, porque estamos tentados de pesimismo, de escepticismo, algunos de indiferencia y otros muchos de desilusión. Y por eso la certeza era que queríamos compartir en este espacio con ustedes desde la experiencia de la esperanza, tal y como la narraba Pepe al comienzo, que no es otra cosa que la esperanza fruto de la Pascua, fruto de esa experiencia de tener puesta la fe en Dios y en un Dios que supo vencer la muerte, lo más frágil, y que por eso nos hace a todos nosotros creer en que hay razones para la esperanza. Yo en las asambleas sinodales y en el proceso sinodal he estado situada desde mi condición de mujer, pero con una conciencia muy grande de que en mi voz iba también la voz de todas las mujeres de este continente y de los religiosos y las religiosas de este continente. Y eso me dio pues como la convicción profunda del compromiso que tenía en ese espacio de construcción colectiva. Yo lo viví como Pascua, así he vivido el sínodo, maravillándome con la manera como Dios se abre paso, como sabe surcar las resistencias, los miedos, la tendencia a la polarización de nuestra iglesia, maravillándome de esa pedagogía y de esa manera que Dios tiene para abrirse paso y salir adelante, pero también constatando lo que somos como pueblo de Dios, nuestras fragilidades, nuestras maravillosas diferencias, el miedo que en ocasiones también le tenemos a la diferencia. Y bueno, sintiendo una responsabilidad, y es la responsabilidad de pronunciar la voz también desde este continente. Durante todo el tiempo yo agradecía por la Iglesia de América Latina y el Caribe, porque aunque en ocasiones nosotros experimentamos con fuerza también nuestras limitaciones, nuestro miedo al riesgo, nuestro no poder, sin embargo, es la sensación de que es una iglesia también en búsqueda, en discernimiento,
Y por eso este proceso de la asamblea sinodal no se constituye en un paréntesis, sino que ha sido para mí como la prolongación de las búsquedas y de las opciones también de la Iglesia en América Latina y el Caribe, del Sínodo de la Amazonía, de la Asamblea Eclesial de América, de la Conferencia Eclesial Amazónica, un poco de toda esta experiencia que en el continente vamos teniendo de querer ser iglesia en red. Y por eso en el marco de este sínodo para mí fue especialmente significativo que celebráramos la Pascua de Gustavo Gutiérrez, porque fue como validarme en esa experiencia de que lo que se trata es de una teología y una pastoral que libere y que por eso lo que tenemos que convertir son las relaciones. Cuando me preguntaba, orando esta mañana, bueno, pero ¿por qué somos inclaudicables en la esperanza? Hemos compartido ya del sínodo en muchos espacios, ayer con la Universidad Católica, antier, bueno, muchísimas veces, y pensaba que hay distinto para decir en clave de esperanza, y me encontraba como 10 razones. La primera que yo les quiero compartir es esta. Yo siento que estamos ante una iglesia que quiere seguir mirando la realidad y a mí particularmente eso me da esperanza. El documento dice que nuestra mirada al Señor no nos aparta de los dramas de la historia, sino que abre nuestros ojos para reconocer el sufrimiento que nos rodea. El sínodo se desarrolló en un contexto, el contexto de la guerra, y mientras centenares de hombres y mujeres seguían migrando de un lado al otro de la geografía del planeta, a mí me produce esperanza pensar que queremos seguir siendo una iglesia que mire la realidad, que reconozca que la realidad es la narrativa que Dios usa para manifestarle su voluntad. Y en ese sentido, pues que sigamos siendo una iglesia que se pregunta, que discierne, que se deja movilizar por la realidad. Esa es como la primera razón para la esperanza. Me da mucha esperanza y me dio mucha esperanza al inicio del sínodo encontrarme con una iglesia que reconoce su pecado y que experimenta la misericordia de Dios. Tal vez para mí lo más significativo del sínodo fue esa ceremonia, esa vigilia en la que como iglesia reconocíamos el pecado, el social, el estructural, el pecado contra las mujeres, el pecado histórico. Y el documento también es claro en decir que la misericordia de Dios Padre llena de ternura y que es esa experiencia la que nos permite también purificar nuestro corazón y continuar nuestro camino. Y en ese sentido no me parece una coincidencia que el Papa Francisco haya publicado 2 días antes de que terminara el sínodo esa exhortación en la que a lo que nos invita es a mirar al corazón de Jesús. La sinodalidad no es otra cosa que bebernos, que aprender y que hacer nuestro el modo de Jesús. Y por eso la misericordia es un vertebrador de esa experiencia sinodal. Y esa necesidad de poder reconocer nuestro pecado, de poder reconocer como iglesia nuestro límite. A mí me produce esperanza reconocer que esta es una iglesia que se siente llamada a la reconciliación y a la reconstrucción de la confianza. Eso resonó con muchísima fuerza en el sínodo y a mí me hizo mucho eco ese escuchar permanentemente la llamada a la reconciliación. En la misma asamblea sinodal había personas de Rusia y de Ucrania, de Israel y de Palestina, de una tendencia y de otra, y sentir que para poder vivir una iglesia sinodal, lo importante es poder tener esa experiencia de la reconciliación que nos exige entonces reconocer errores, reconstruir confianza, recorrer ese camino que el documento nos dice que lo debemos recorrer en un acto de justicia y en un compromiso misionero con el pueblo de Dios. El trabajo por la reconciliación es trabajo por la justicia y por ahí yo encuentro que hay un elemento pues que a mí personalmente me da esperanza. También el situarme ante una iglesia urgida de conversión relacional. Durante todos estos años esto nos lo venimos diciendo con muchísima sinceridad, la necesidad de pasar de esas relaciones verticales, de esos estilos autoritarios, controladores, hegemónicos, a relaciones más solidarias, cercanas, hospitalarias. Y entonces en ese sentido la invitación
a profetizar críticamente ante el pensamiento dominante. Eso aparece fuerte también en esta experiencia sinodal, a cuidar los vínculos, y no solo entre nosotros, sino con el planeta, y sobre todo la llamada a escuchar a las víctimas, a los supervivientes de abusos sexuales, espirituales, económicos, de poder, de conciencia, y uno siempre siente que lo que decimos y lo que hacemos termina siendo como minucia frente a la magnitud de esta problemática en la iglesia, pero tal vez desde una lógica de la esperanza tendríamos que entender que ese es el boquete por el cual tenemos que seguir trabajando. Y luego me produce esperanza, la cuarta esperanza es esta, una iglesia inclusiva, que se expresaba con belleza en el discurso final del Papa Francisco al que hacía alusión Dolores, que es simplemente esto, la iglesia de todos, 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 ante la cual nosotros no podemos constituirnos en los dueños de los peajes donde a unos se les permite pasar y a otros no. Y fue muy hermoso en el proceso del sínodo y sobre todo en el proceso de la construcción del documento, volver a reafirmar la opción por los pobres. Había desaparecido esa expresión del documento y en los modos volvió a aparecer con muchísima fuerza. Y no solo la expresión, sino la certeza. Y por eso hay un grupo también estudiando todo lo que significa la opción por los pobres en este momento de la historia. Desde esa experiencia de que esta opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. No es un tema sociológico, no es un tema ideológico, es simplemente la consecuencia de creerle a Jesús. Y por eso, pues vuelve a resonar y por ahí hay boquetes a la esperanza, la llamada a ser una iglesia pobre entre los pobres. Luego, hay un elemento que a mí personalmente me resonaba con novedad y es el elemento de la apuesta por la iniciación cristiana. En este momento histórico, una apuesta decidida por la iniciación cristiana como un itinerario que nos introduzca en la fe, pero no en cualquier fe, sino en la pascual y también en esa comunión trinitaria y eclesial. La iniciación cristiana como la posibilidad de la experiencia de Dios que nos convierte, que nos recrea, que nos configura en discípulos misioneros, pero que además nos lanza de una manera significativa y yo creo que por ahí tenemos un compromiso grande los religiosos y las religiosas del continente. Luego, una iglesia que está abocada a un camino de renovación espiritual y de reforma estructural. Con muchísima fuerza resonó en la primera asamblea y en la segunda asamblea la llamada a fortalecernos en una espiritualidad sinodal que nos supone una renovación en la experiencia de Dios, en la manera de explicitar esa experiencia de Dios, en la manera de celebrar esa experiencia de Dios, pero que supone también para nosotros una reforma estructural de la que seguro ahora Rafa nos va a hablar muchísimo más y con mayor autoridad que yo, pero la necesidad de poder hacer estas reformas estructurales en función de la conversión pastoral y en función de un nuevo modo relacional. Entonces, renovación y reforma para hacer fundamentalmente la iglesia de un lado más participativa, pero de otro lado más misionera. También me parece que hay razones para la esperanza cuando reconocemos que este sínodo nos invita a una iglesia que ve en las familias el lugar privilegiado para aprender y experimentar la sinodalidad. Desde esta experiencia de que la familia humaniza a las personas mediante esa relación con el nosotros, lo colectivo, lo plural, pero que al mismo tiempo la familia promueve las legítimas diferencias de cada uno, que cada vez vamos entendiendo con más fuerza que no son la amenaza, sino que la diferencia es precisamente la posibilidad. Y luego una iglesia que recrea y ensancha las estructuras de participación, pero que mantiene los necesarios discernimientos sobre lugares y ministerialidad. Entonces, creo que con muchísima fuerza, y creo que por lo menos en América Latina esto es lo que vamos a ir profundizando con más fuerza durante los próximos años,
El tema son las estructuras, esas estructuras que se tienen que renovar, esas estructuras que se tienen que ensanchar para hacer posible una nueva y más decidida participación, pero también es buena noticia, aunque no lo sintamos, que se mantienen los discernimientos. No fue fácil llegar a que se mantuvieran los discernimientos. La segunda asamblea del sínodo la iniciamos diciendo: el tema de la ministerialidad de la mujer está cerrado, no es posible. No hay ministerio, diaconado para la mujer, eso no, ya cerrado. Y durante el proceso quienes estuvimos ahí, vimos muchísimas veces a través de muchas reuniones y procesos pascuales y encuentros difíciles, cómo había una tendencia a invisibilizar, a opacar el papel de la mujer, a negarnos a la posibilidad de seguir discerniendo si realmente esta puede ser una posibilidad o no para las mujeres en la iglesia. El hecho de que en el documento aparezca una frase que lo mantenga abierto y que mantenga el discernimiento abierto es una buena noticia. Y tenemos que seguir como asentando ahí una razón para la esperanza. A mí me parece muy importante en este sentido que estamos ante un cambio de los lugares, la parroquia, el consejo, eh, pero estamos también ante la constatación, y eso lo dice con belleza el documento, de que la iglesia está arraigada y peregrina. Y precisamente por eso es necesario que cultivemos formas nuevas en ese intercambio de dones, de carismas y de ministerios. Y yo termino como haciendo un acto de fe en que la Señora de la Esperanza, la que dio a luz la vida, la que vivió la muerte, la que creyó en la Pascua, la que palpó la Pascua, la que comió la Pascua, la que murió en la Pascua, es Pascua en la Pascua y sigue caminando con nosotros. Me parece que este sínodo nos deja también una invitación importante y es seguir profundizando el estallido de Pentecostés como el estallido de la diversidad que hace posible la comunión y la participación de todos en la iglesia. Por ahí va mi experiencia. Muchísimas gracias, Lili. Gracias por tus palabras de esperanza, 10 que se encarnan en tu vida. Gracias. Gracias por llevarnos a todos y por traernos a todos. Pues vamos a continuar con nuestro webinar, con nuestro conversatorio. Y después de estas dos primeras intervenciones de hermanas que estuvieron ahí como madres sinodales en el proceso, ahora le vamos a pedir a nuestro querido hermano Rafa Luciani, laico venezolano, como teólogo experto, como el teólogo de la sinodalidad, pero sobre todo como hermano en Jesús, pues que nos comparta también su experiencia ahí también en el sínodo como teólogo experto. Adelante, Rafa, gracias por compartirnos. Sí. Gracias, Pepe. Un abrazo a todas y a todos los que están compartiendo este rato. Bueno, como dijo Pepe, yo participé como teólogo, que éramos un grupo pues, de distintos países, de distintas culturas, que fuimos colaborando con la reflexión y luego al final ya con la redacción del documento y la incorporación de los llamados modos, ¿no? Quisiera compartirles algunos aspectos de reflexión teológica que tocan a la vida religiosa y que también nos dan esperanza porque implicaron un paso adelante en una ulterior recepción del concilio. Y esto es importante porque no solo se trataron temas, sino en conjunto hay un paso que nos permite decir, hay una ulterior recepción del concilio, una profundización, como ya lo decía el informe de síntesis anterior, que no estamos simplemente en un tratamiento de unos temas en sentido pues plano igual que antes, sino que ha habido realmente un avance. Cuando vemos el documento, la vida religiosa está situada en un capítulo que se llama la conversión de las relaciones, ya eso indica mucho. ¿Por qué? Porque la lógica entre los sujetos eclesiales, cuando tengan el documento, va a aparecer a partir del número 57, la lógica se plantea entre los sujetos eclesiales y sociales a la vez.
no se plantea la vida religiosa como una burbuja, como una identidad separada, sino que se construye en las relaciones. Y un paso importante que da es que comienza con una secuencia que se convierte en el cauce para comprender la identidad y la misión de la vida religiosa y de todos los sujetos en la iglesia. Y la secuencia comienza en el número 57 con el bautismo y al interno, pues al interior de esta noción del bautismo se recalca esa iglesia que es pueblo de Dios. La novedad o en la continuidad y la profundización, ese ulterior paso respecto del concilio, está en que une nuevamente bautismo, santidad y misión, que es lo que el concilio había visto de la vida religiosa, colocándola también en conexión con el capítulo de la santidad. O sea, tenemos acá un marco inicial donde se entiende entonces la igualdad radical de todos y todas en la iglesia, y luego desde ahí entonces el documento comienza a hablar de los distintos ámbitos de la vocación, de las vocaciones, y en esos distintos ámbitos al servicio de la misión, entonces empieza a describir los sujetos concretos que realizan esa misión. Fíjense qué importante es esto, porque no se parte de definir primero qué es la vida religiosa y los sujetos en la vida religiosa y después se sale a la misión, sino que se inserta dentro de la igualdad radical que da el bautismo, desde ahí el discernimiento para la misión, y a partir de la misión entonces viene ya la interacción, la relación de los distintos sujetos sociales y eclesiales. Y el primero que aparece como sujeto es la mujer en la secuencia. Y recordemos que en el instrumento laboris aparecía al inicio, en los fundamentos, la mujer ya como sujeto social y eclesial, pues se cambió, al cambiar el lugar en el documento ahora final, no significa que se perdió, sino que se incluyó incluso como el primer sujeto que nace de esa dignidad bautismal, y luego comienza el documento del 60 en adelante a mencionar los otros sujetos, incluyendo añadiendo ya rostros muy concretos como son los niños, luego habla de los jóvenes, luego habla por vez primera un documento del magisterio ordinario, porque recordemos que este documento, al ser asumido por el Papa, pasa a ser magisterio ordinario, adquiere un estatuto distinto. Luego habla de las personas con discapacidades. Luego sigue con los esposos, con las familias, y finalmente entonces ya habla del laicado, hombres y mujeres en general. Entonces, lo primero que quería compartir es que pongamos atención a que la secuencia ya nos está diciendo dónde y cómo se entiende la vida religiosa en el marco de una iglesia pueblo de Dios a la luz del bautismo. Otro elemento importante es que se da otro paso o nuevamente una ulterior recepción respecto de la relación ministerios y carismas, porque en Perfecta Caritatis, en el decreto sobre la vida pues, religiosa, no aparecía la palabra carismas. Y ahora en el documento se inserta y viene a definir el discernimiento para la vida religiosa y para los ministerios dentro de esa hermosa relación que se debe dar en una iglesia local, discerniendo los carismas, y de los carismas algunos que serán luego formalizados como ministerios. Entonces aquí hay otra novedad. La novedad se basa en una profundización del Lumen Gentium 12, que como sabemos es el texto que se ha usado siempre para hablar del Sensus Fidei Fidelium a lo largo del proceso sinodal. Y en ese texto se nos dice lo siguiente en el Lumen Gentium 12. El mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante sacramentos y ministerios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere con sus dones, lo que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y mayor edificación de la iglesia. Así dice el texto del Lumen Gentium 12,
Y aquí encontramos entonces una novedad que acoge el documento y nos ofrece ahora como un marco donde la iglesia no es solo ministerial, sino ministerial y de carismas. Y esto rebalancea entonces nuevamente las relaciones como criterio básico entre los sujetos eclesiales. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la iglesia siempre se vea desde los ministerios. Entonces, quien no tiene un ministerio pasa a ser pues una persona o un sujeto de segundo plano. Y ahora al rebalancear ministerios y carismas nos da una nueva figura de iglesia. Ahora, ¿cómo se hace esto en el documento a nivel ya concreto y práctico? Se hace en relación o a partir del discernimiento, del discernimiento. Y aquí hay en el número 66, nos los dice con mucha claridad, cuando habla que en las iglesias locales se disciernen entre los carismas algunos que conviene que tomen una forma ministerial, dice el número 66. Y dice de una manera pues más clara lo siguiente: no todos los carismas deben configurarse como ministerios, ni todos los bautizados deben ser ministros, ni todos los ministros deben ser instituidos. Fíjense, aquí ya tenemos una primera manera de entender las relaciones entre carismas y ministerios. Luego viene un segundo criterio, dice, para que un carisma se configure como ministerio, es necesario que la comunidad identifique una verdadera necesidad pastoral, acompañada de un discernimiento realizado por el pastor junto con la comunidad sobre la conveniencia de crear un nuevo ministerio. ¿Qué aporta esto como novedad? Que muchas veces en las vocaciones eclesiales se entiende como que la persona es llamada unidireccionalmente por Dios para una vocación y generalmente esta vocación es ministerial porque se entiende que es superior. Aquí se da un giro completo al discernimiento. Primero, es un discernimiento de la comunidad, no del individuo solo. Esto cambia todo. Porque el discernimiento de la comunidad implica que en el discernimiento vocacional está implicada la comunidad donde esa persona vive. Entonces ya tengo una primera novedad en ese discernimiento de una persona en su carisma y en su ministerio. Luego, en este discernimiento se nos dice con mucha claridad que se refiere a un proceso que responde a una necesidad pastoral, es decir, no a una necesidad individual. Yo quiero realizarme en la iglesia de manera individual y yo entonces tengo una relación con Dios y Dios y mío y yo y Dios y simplemente ahí me cierro, sino con relación a la misión. Y esto es fundamental tanto para la vida religiosa como para las distintas vocaciones en la iglesia, porque a veces entendemos primero el individuo y después la necesidad pastoral o la misión, cuando es al revés. Desde la misión hago el discernimiento personal de cómo puedo servir a esa misión, a esa realidad en la que hoy en día nos encontramos. Entonces aquí hay una novedad pues interesante que hay que seguir profundizando de cómo carismas y ministerios se rebalancean y cómo se profundiza este texto de Lumen Gentium 12. Luego, entre los distintos carismas, comparto acá, como participé pues como teólogo, les comparto otra de las novedades que trae el documento que por vez primera aparece ya como ministerio, el ministerio del teólogo y de la teóloga, no simplemente como un servicio que se hace, sino como una vocación que se realiza en una forma ministerial específica. Y fíjense lo que dice el número 67 que se elaboró. Primero habla entre los muchos muchos servicios eclesiales, la Asamblea reconoció la contribución a la comprensión de la fe y al discernimiento que ofrece la teología en la variedad de sus expresiones.
Los teólogos y las teólogas ayudan al pueblo de Dios a desarrollar una comprensión de la realidad iluminada por la revelación y a elaborar respuestas adecuadas y un lenguaje apropiado a la misión. Primero nos ofrece entonces qué hace el teólogo y la teóloga con relación, y fíjense, al pueblo de Dios, es decir, inserto dentro del pueblo de Dios y nunca fuera de este, que es un peligro muchas veces en la teología, que es una teología que se tiende a hacer en algunas regiones o lugares donde se puede decir teología de escritorio, como dice Francisco, pero sin una inserción en la vida cotidiana de las comunidades. Luego entonces nos habla, fíjense, del carisma de la teología y nos habla del ministerio, las dos dimensiones otra vez. Primero el carisma, porque dice, junto con la experiencia de la fe y la contemplación de la verdad del pueblo fiel y con la predicación de los pastores, la teología contribuye a la penetración cada vez más profunda del evangelio. Es decir, está nuevamente con relación a la misión y no hacia una especie de conocimiento intelectual individual que no tiene una función y un sentido donde debe ser, que es en la misión de la iglesia, y un sentido, por tanto, eclesial. Luego, entonces, habla del ministerio de los teólogos. Fíjense la relación que anteriormente decía, primero es el discernimiento de los carismas. Desde ahí se identifican los ministerios, es decir, cuáles personas pueden desarrollar ese carisma en una forma ministerial. ¿Y dónde se reconoce la forma ministerial de la teología de manera pues ya con una forma concreta cuando habla de la misión canónica en las instituciones académicas eclesiales? Porque cuando el teólogo enseña o la teóloga enseña y en una institución eclesial recibe una misión canónica, está enseñando durante un tiempo y está haciendo en esa función, en ese servicio, un aporte a la vida eclesial y siempre dentro del pueblo de Dios. Luego, un aporte que da adicional es como hacer teología en forma sinodal. Y aquí volvemos otra vez al Lumen Gentium 12. Esas dinámicas comunicativas de escucha, diálogo, discernimiento, cómo se integran en el quehacer teológico. Cuando veíamos la interacción que había en esas mesas de escucha, de diálogo, discernimiento, elaboración en conjunto de decisiones, bueno, ¿cómo podemos hacer que en la teología estas dinámicas también vayan dando forma al modo de proceder donde la teología pueda ir encontrando también un método sinodal? Y luego finalmente se invita a que las instituciones donde se enseña teología contribuyan a seguir profundizando el sentido pues, de la sinodalidad en nuestra vida eclesial. Bueno, como vemos, se trata pues de un documento que nos ofrece una serie de elementos que nos ayudan tanto a la vida religiosa como al resto de los sujetos eclesiales a pensarnos relacionalmente y nunca como especies de vocaciones individuales donde la relación unilateral, Dios y yo y Dios, pareciera que saca de contexto lo comunitario, el discernimiento comunitario, el discernimiento dentro de la misión de la iglesia en función de una iglesia local. Bueno, son nada más pues algunas reflexiones así compartiendo el documento que pronto ya saldrá también en español y que por los momentos está disponible en el original, que es italiano, en francés, en inglés, y hoy salió en portugués también en la página del sínodo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por rescatar elementos tan esenciales para seguir haciendo de todo este proceso sinodalidad con continuidad, avance y una perspectiva de posibilidades y de reformulación de lo esencial. Gracias, Rafa. Pues por último, en este compartir tan bello y tan rico, tan variado, pues nos va a compartir
nuestra hermana Daniela Canavina, ya quien no la conoce, nuestra querida Dani, nuestra secretaria en la CLAR general, y además doctora desde el día de hoy. Pues adelante, Dani, quien estuvo como facilitador en el sínodo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a compartir desde ese lugar, el lugar que me tocó, que también lo consideré una gracia grande, la facilitación. Como bien saben, los facilitadores no tenemos voz ni votos, tampoco los teólogos expertos en el contexto del sínodo, pero eso no significa que no nos ayudemos y sumemos a la reflexión y al discernimiento desde otros ámbitos, porque la escucha como transversal en todo el proceso sinodal se da no solamente en las mesas, sino también que se va transformando en compartida, en diálogo, en los espacios diversos, en los altos, en el café. Y algo que yo quiero dejar sobre esta mesa es la capacidad de escucha como un ejemplo continuo del querido Papa Francisco, porque él da tiempo para todo, entonces uno puede sentarse un ratito a su lado, contarle algo personal, llevarle alguna noticia sobre alguna cuestión, y parece que uno fuera la única ante él, ¿no? Y sin embargo por detrás hay 20 personas más que lo quieren saludar, pero él mismo encarna la escucha y eso nos ayuda mucho en todo este contexto. Simplemente quiero mostrar una foto en el que visualizan al grupo de facilitadores. Aquí abajo estamos, de diversas lenguas, diversos países. La foto de arriba del grupo fue la previa que tuvimos antes del sínodo. Se nos convocó 3 días enteros para volver a entrenarnos en el método, porque el método tuvo un pequeño ajuste que les voy a compartir muy brevemente. Y la última foto, esta alargadita, fue como la evaluación de nuestro servicio, de nuestra tarea. Frente a esto, lo que yo quiero compartir es justamente la capacidad de escucha y estrecha relación con la Secretaría del Sínodo, porque en todo el tiempo mantenemos una profunda unidad, especialmente en la persona de los referentes que nos ayudan a ahondar continuamente y a revisar la metodología. Y también valoro tantísimo la capacidad de escucha de los hermanos de la Secretaría del Sínodo, de quienes llevaban adelante el método, porque continuamente, una o 2 veces por semana, nos reuníamos extra horario y ahí hacíamos la revisión, los ajustes del camino, y también se nos ponía atención cuando veíamos que algo no estaba resultando en todo el proceso de la conversación en el espíritu. Cuando les hice alusión de que no tenemos voz ni voto, ciertamente que enterarse de eso cuesta un poco, porque uno quiere ser parte activa en el proceso sinodal. Pero en la primera asamblea me convocó el padre Giacomo Costa para que pudiera, en el contexto del retiro que tenían los hermanos sinodales, que le pusiera voz a todo el desarrollo de la conversación en el espíritu. Y en ese momento, dialogando, él dijo: un sínodo se construye en la diversidad de carismas y ministerios. Y fue ahí cuando hice un clic, porque dije, este es mi lugar en este caso. O sea, con mi servicio de facilitadora voy a poder ayudar a desarrollar el discernimiento. Por eso es un lugar muy delicado, de mucha responsabilidad. Y animar en el discernimiento sin manipularlo, realmente que es una gracia, porque el discernimiento tiene necesidad de espacios y tiempos, invitados realmente todos a ponernos en una actitud de escucha a lo que el Espíritu sugiere, de maneras y direcciones muchas veces imprevisibles. Y esto de escuchar al Espíritu no es cosa fácil, porque se nos orientaba que teníamos que tratar siempre de ayudar al grupo, a la comunidad de vida o al grupo de trabajo, a la mesa que teníamos frente a nosotros, de recuperar siempre la pregunta guía, que era cómo ser una iglesia sinodal misionera. Entonces, cada una de las partes
que íbamos trabajando en las distintas semanas tenían que tener siempre esa referencia. Y la verdad que en cierto momento sentíamos como que nos íbamos por las ramas, entonces había que volver a traer, a ver hermanos, no nos olvidemos cómo, y el cómo es lo más difícil. Yo percibí y compartimos con algunos de los hermanos aquí presentes que la primera semana fue un poco difícil porque percibíamos como una cierta meseta, como que no arrancábamos, como que íbamos para atrás en vez de ir para adelante, que estábamos como involucionando por algunas situaciones, temas que se iban suscitando. Entonces también nosotros nos ayudábamos mucho como a ponerle energía a todo este proceso. Y yo quiero ser agradecida con nuestro continente porque todos los hermanos de América Latina y el Caribe, realmente que nos sentíamos muy unidos, formando una familia, fortaleciéndonos en la reflexión, ayudándonos, animándonos durante todo el proceso. Y por otro lado, algo que a mí me conmocionó mucho en la primera etapa, asamblea, y que lo mantuve como un móvil de acción durante todo el proceso, fue cuando Giacomo Costa, que es metodólogo ahí en el sínodo, él nos había invitado el año pasado a liberar la profecía. Y ahí pude entender que la profecía, por la misma dignidad bautismal que nos hermana, la tenemos todos dentro en el corazón y tiene que fluir de algún momento. Y fluye cuando nos atrevemos a escucharnos, cuando nos atrevemos a respetarnos en la diversidad de posturas, de opiniones, y cuando juntos estamos buscando este nuevo modo de ser iglesia. Por eso este fue el cometido principal. Y la conversación en el espíritu, que es lo que nos toca guiar, ciertamente que es una invitación continua y una experiencia que vamos haciendo juntos, porque no todos estábamos entrenados en este método. Yo también tuve que hacer mi proceso, soy franciscana, de repente encontrarme con esta beta ignaciana, entonces tener que incorporarla, pero lo importante en todo esto es el lugar que realmente tiene el espíritu. Entonces entender juntos que es un instrumento, que es un impulso de proximidad, que lo dicta el solo hecho de sentirnos hermanas y hermanos y que es una mediación indispensable. Se valoró en la asamblea pasada, se vuelve a valorar en esta segunda asamblea y está presente en un numeral en el documento final. Entonces es indispensable dejarnos interpelar por la palabra, es indispensable que podamos manifestar un vínculo, una relación estrecha en el que podamos enriquecernos a través de esta práctica de la conversación en el espíritu. Y es un estilo de comunicación que prioriza la libertad de expresión de los distintos puntos de vista, la escucha mutua. A mí me conmovía o me conmovió cuando un obispo, nos encontramos los dos en la mesa y él me dice: Daniela, me quedé pensando en la oración que hiciste esta mañana, más en lo que escuché, y la verdad que reacomodé todo lo que tenía en mente. Entonces yo lo miré y dije: wow, o sea, qué bueno que es que el espíritu mueva, que el espíritu suscite, que el espíritu reacomode continuamente y que nos haga pensar que es por ahí por donde tenemos que construir, ¿no? Y ciertamente esto evita debates, aunque el debate es importante y se nos ayudó también a valorarlo en esa tercera ronda, pero debates en el sentido de seguir abatallando con los propios argumentos, ¿no? Es decir, cómo ayudamos a dar lugar y espacio al otro. Como facilitadora y mujer me sentí muy respetada, muy valorada, y la verdad que, bueno, eso me ayudó mucho a mantener el ritmo, y ciertamente que me confirma esta experiencia que nos necesitamos y que es bueno dejarnos guiar entre hermanos y que juntos, cada uno desde su servicio, desde su lugar, desde su ministerio, podamos darle lugar al Espíritu. Y creo bueno, que esto es lo que me parece como más relevante en este momento. Y también el hecho de mantener esa constante experiencia del Espíritu, porque
les soy sincera, al inicio, ya desde la asamblea eclesial, me costaba entender esto de la espiritualidad sinodal, ¿no? Pero cuando me adentré en el corazón de la conversación en el espíritu, dije, claro, esto no se sostiene sin una espiritualidad y sinodal. Entonces creo que el hecho de prepararnos con responsabilidad, de poder también ayudar a los hermanos obispos y a los integrantes de las mesas, en las cuales siempre teníamos uno o dos cardenales, obispos y un laico, una mujer como mucho. Yo tuve la gracia de tener dos mujeres, dos religiosas, Dolores y la hermana Rosemary, y un laico, entonces la riqueza de la mesa era mucho más grande. Y bueno, sentí que hay que prepararse, o sea, no se puede ir a improvisar. Entonces teníamos que prepararnos, rezar lo que íbamos a compartir en la mesa. Entonces la dinámica, sinceramente, cuando la tomamos muy en serio, desde la responsabilidad de lo que implica construir juntos el nosotros eclesial, es una cosa muy grande. Y como para poder cerrar esta experiencia, esta segunda diapositiva de algún modo muestra el esquema de lo que nos brindaron a los facilitadores para poder seguir el desarrollo de las distintas dinámicas y de los distintos módulos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue como ese plus de diferencia del año pasado a este en tanto el método? Que en la primera sesión se dividió en dos pasos, o sea, el primer paso, la primera ronda conocida como tomar la palabra, se subdividió en dos momentos de intervención. Primero, considerando los puntos del módulo que creíamos que eran válidos que estuvieran presentes en el documento final. Y en una segunda ronda de ese primer paso de tomar la palabra, poder exponer los puntos del módulo a tratar que necesitaban ser discutidos, profundizados o corregidos, para entonces sí dar espacio al otro, que es la conocida segunda ronda, donde a partir de lo escuchado, de lo que más nos había tocado, hacíamos como una especie de resonancia y poníamos sobre la mesa aquellas cuestiones que nos interpelaban con más fuerza. Entonces es apertura a la escucha común de la voz del Espíritu. Ya no es mi sola voz, sino la apertura a la voz común del Espíritu. Luego entrábamos en una segunda sesión con el tercer paso, que es el paso de construir juntos, que es donde, ya liberado el tiempo de los 3 minutos que cada uno tenía, comenzábamos en ese ejercicio de construcción, de diálogo, de debate, de poder confrontar las diversas posturas, y de allí se elaboraba un texto que un responsable del grupo elegido, votado, un relator, debía subir él con ese texto a las mesas lingüísticas, que eso fue también novedad en este sínodo. Y luego en las mesas lingüísticas, a través de la conversación en el espíritu, con facilitadores delegados para las mismas, se elaboraba como una relatoría final y ponía voz, por ejemplo, a todas las mesas de lengua española en la congregación general. Y se elevaban también preguntas que luego, de escuchar y escuchar y escuchar, casi día y medio o dos, realmente que el ejercicio de escucha es increíble en el sínodo, volvíamos en el sentido de recuperar las riendas de lo que estábamos reflexionando, para que ese texto que habíamos elaborado en nuestra mesa sea enriquecido por la escucha de las otras mesas lingüísticas y de todas las intervenciones libres en la asamblea o en la congregación general. Y ahí entonces digamos que se enriquecía el texto elaborado, y ese texto sí era enviado a la Secretaría del Sínodo, que era el que finalmente iba a enriquecer el documento final con el arduo trabajo de nuestros hermanos teólogos, de los escritores del documento final, los redactores del documento final, y bueno, fue un trabajo muy, muy fuerte para los que se quedaron en esa fase, ¿no? Pero bien, la experiencia es sumamente rica. Bueno, siento que el Espíritu nos habla por aquí, hay que seguir fortaleciendo este método.
siempre se nos dice, no podemos casarnos con ningún método. Entonces, la importancia en la vida religiosa justamente es cómo enriquecemos el método desde las diversas espiritualidades. Cada espiritualidad aquí presente que le puede acercar al método. Pero lo que no podemos obviar es entrenarnos en la capacidad de escucha, el arte de aprender a escuchar, de poder dejar nuestras ideas y adentrarnos a dejarnos afectar por lo que el otro nos trae como novedad. Y esa tercera ronda que a mí me parece tan extraordinaria, que es la ronda de la construcción, donde las diferencias están presentes, pero donde es más fuerte el deseo de proponer algo que ayude a la Iglesia a encaminarse en esta dimensión sinodal. Entonces, considero que ha sido muy rico y bueno, agradezco infinitamente haber estado en este servicio porque me ha ayudado mucho personalmente y está, como tantas veces me decía, ay Daniela, si no aprendiste a escuchar en este sínodo, ya está, olvídalo, ¿no? Porque sinceramente estar solo escuchando se puede hacer con la gracia de Dios. Así que bueno, muchísimas gracias. Pues gracias, Dani. Gracias por también compartirnos desde esta dimensión del sínodo, de participación, pues la importancia del método, de estos espacios que ayudaron al final para que también pueda desarrollarse todo este proceso. Pues con todo esto rico que yo creo que traemos en el corazón, quisiera invitarles a que tengamos un minuto de silencio para acoger y escuchar esta invitación, escuchar qué resuena y que después abramos un momento para el diálogo, para resonancias, sabiendo que es conversaciones inconclusas que continuaremos pues en el camino de nuestras vidas, en los encuentros, pero que por lo menos tengamos oportunidad para escuchar algunos. Les invito a que nos demos un momentito primero de escucha, de dejar que resuene lo que nos han compartido nuestras hermanas, nuestro hermano. Y ahí, pues desde este agradecimiento por lo compartido, si alguien gusta poder levantar de manera digital su mano para poder dar palabra y abrir micrófono y poder compartir. Y así juntos. Me, me llama la atención que este método de la escucha en el espíritu nos lleva a capacitarnos en la escucha y no nos permite querer imponer nuestro criterio o nuestras ideas. Y al no imponer nuestro criterio o ideas, pues logramos que sea la acción del espíritu la que actúa. Muchas gracias. Si gustas, Michael, adelante. Gracias, Pepe. Muchas gracias a los cuatro por la riqueza de lo compartido y dado que han sido, bueno, muy en el horizonte de la esperanza inclaudicable y rescatando todo lo lindo que hubo, yo hago una preguntita. Me gustaría que cada uno de ustedes cuatro me diga una expectativa frustrada. No es lo mismo, ¿no? La esperanza que la expectativa, pero cada uno de ustedes que llegó con expectativas en el horizonte de la esperanza, que cada uno de ustedes cuatro me comparta una expectativa frustrada de la Asamblea Sinodal para seguir trabajando en el horizonte, ¿no? Pero eso.
Gracias. Pues ahí. Pues adelante, hermanos, hermanas. Yo reconozco que todo fue muy pascual y así como hay muchos signos de esperanza, hay mucho abrazo también a nuestra fragilidad, a los miedos y a los pecados que tenemos como iglesia, a las omisiones. Para mí una expectativa frustrada es que siento que no resonó con suficiente fuerza la voz de los jóvenes y, y para mí era una voz que tenía que resonar más. Entonces, para mí es como una expectativa frustrada. Yo hubiera esperado que resonara con más fuerza la voz de los jóvenes. Yo también creo que, aunque hay mucho que yo sentí que quedó como en camino, que quedó con puertas abiertas, y eso es lo que a mí me da esperanza, creo que para mí hubo dos expectativas que quedaron un poco frustradas. Una, que hubiera una palabra más fuerte y más contundente de inclusividad para las personas de la diversidad sexual, para la manera como debemos relacionarnos, acogerlas, respetarlas, valorar su aporte y permitirles que sean quienes son con plenitud. Esa es una. Y la otra, que aunque salió, y salió casi yo diría que porque el Espíritu Santo quiso que saliera, porque a veces no salía, me parece que la cuestión de una iglesia que es comunidad y comunidades reforzaba claramente la experiencia de América Latina, de las comunidades eclesiales base, pero no nada más la de América Latina, sino una experiencia que ya trascendió las fronteras, que se encuentra y que se visibiliza, como lo dijo un obispo de Rumania, en otras partes del mundo, y que sin embargo no se insistió, como se insistió, por ejemplo, en la estructura parroquial o en las parroquias, en fomentar esa flexibilidad que da la comunidad eclesial de base y que permite realmente que los carismas y los ministerios diferentes convivan y se desarrollen aportando lo mejor, con mucha creatividad e intuición. Me parece que allí hay algo que tenemos que seguir apoyando. Por eso para mí es como un imperativo llegar a las bases. Aunque ahorita siento que me invitan más los obispos y las congregaciones religiosas, yo siento que para mí mi tarea son las bases. Y me lo pregunto todos los días, cada momento que recibo migrantes en la puerta. ¿Y aquí cómo? ¿Y con ellos de qué manera? ¿Y cómo hacer? Personalmente, desde mi lugar, ¿no? Como en el servicio de la facilitación, una cuestión media frustrante fue ver cómo muchos obispos llegaron con el instrumento laboris no leído, y se notó mucho eso en la asamblea y en esa primera semana que yo les contaba que fue como un poco de agua pesada, ¿no? O sea, como que estábamos navegando en dulce de leche, decimos. Eso por un lado. Y lo segundo, que a veces percibí que nuestro pensamiento va a destiempo con la realidad. Entonces se veía cuando se hablaba de la familia, o sea, todavía seguimos la familia convencional y el mundo está caminando por otro lado. Entonces, ¿cómo cuesta ese diálogo sinceramente con la realidad? Y esto nos hace percibir que vamos a destiempo, que vamos lento. A mí me tocó el mes vivir en la misma casa con Timothy Radcliffe y la hermana María Gracia Angelini, y en un desayuno con la abadesa de clausura, le digo, madre, digo, ¿qué percibe de este sínodo? Y ella me dijo, esta iglesia va muy lenta. Entonces creo que, bueno, tenemos que poner fuerza para que esto vaya adelante y no a destiempo. O sea, nosotros tenemos que dar respuestas a este mundo, no al mundo que tenemos en esta cabeza. Y yo creo que una de las Yo expectativas, quisiera, desde el Ecuador, Momentito, hermanos hermana, de la Presidencia, hermana, Hermana, un espere que segundo. va a hablar un segundito Rafael y después le damos la palabra. Gracias. muchas gracias. gracias. Yo creo que el tema del liderazgo en la iglesia me preocupa porque no veo un liderazgo con una visión a mediano y largo plazo. Hay como
no diría conciencia, pero hay como un miedo de saber que estamos como sistema eclesial mal, clericalismo, abusos, todo lo que está sucediendo, pero falta como el paso, no hay como esa visión de liderazgo de los que tienen a su cargo, pues, ¿no? El hecho de tomar decisiones ya concretas que no muestren, ¿no? Ese liderazgo, por ejemplo, en el caso de obispos, donde cuando había el tema del compartir la gobernanza, muchos se sentían afectados, se sentían amenazados, se sentían con miedo. ¿Por qué? Porque eso les toca la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esa visión de dar el paso, aún sabiendo lo que está pasando, falta. O sea, saben lo que está pasando, pero es como un miedo a dar el paso. Entonces yo digo que hay una dinámica de sobrevivencia más que de visión en lo que está muchas veces sucediendo. Y después el otro tema que a mí no digo frustra, pero sí preocupa muchísimo, es que el clericalismo, pues en muchos de los laicos y laicas que estaban allí, realmente no ayuda, ¿no? O sea, que no es solamente en el episcopado, en la vida religiosa, en el presbiterado, sino que también el mismo laicado que fue escogido, pues muchísimos de ellos escogidos por los mismos obispos que entonces llevan pues muchas veces una visión ya clerical en sí, ¿no? Entonces, es preguntarme eso, ¿no? O sea, ¿estamos con la capacidad de avanzar o nos falta todavía muchísimo para dar ese paso? Lo positivo es que teológicamente, y lo digo de corazón, hay un avance respecto del concilio en muchos temas, por ejemplo, en el del episcopado también. Eso no significa que haya la conciencia de lo que ahí se aprobó. Y esto sí lo quiero dejar claro, ¿no? Porque así pasó también con el Concilio Vaticano II. Hay menos conciencia de lo que se aprobó y hay mucho desarrollo teológico y hacia adelante de lo que se aprobó. Pero eso muestra ese miedo, ¿no? De que, bueno, tenemos que dar el paso, ¿no? No solamente en lo teológico, sino en lo práctico y en lo concreto. Muchas gracias, Rafa. Por último, si gustan, para también no alargarnos tanto en el tiempo, nuestra hermana Nadesa, por favor, si gustas. Gracias, hermano. Yo primero quiero felicitar a los tres exponentes porque las exposiciones han estado claras y muy importantes. Se repitió casi consecutivamente tres palabras fundamentales: discernimiento, escucha, diálogo, que creo que es lo que necesitamos hoy como iglesia y como vida consagrada. Pero en la realidad a veces pues se esfuman en el aire y salen simplemente cosas improvisadas. Entonces creo que es una oportunidad para que tengamos en cuenta estos elementos que son muy necesarios. Y allí yo tengo una pregunta: ¿cómo descubrir la espiritualidad en una, a ver, déjeme ver primero la pregunta? Dice, ¿cómo descubrir la espiritualidad sinodal en la diversidad de pensamientos y de acciones? Porque a veces los conflictos dentro de la iglesia o de la vida consagrada es porque no llegamos a un consenso de ideas, nos dejamos llevar cada uno por sus propias inspiraciones y olvidamos que los demás pueden enriquecer nuestras ideas y así lograr algo concreto para el bien de las pastorales que cada uno ejerce en su lugar. Pues no sé si gusta alguno de nuestros hermanos, hermanas, que pueda responder a esta preguntita que nos ayuda nuestra hermana. A mí me gusta mucho pensar que en los procesos sinodales de lo que se trata no es de consensos, sino que de lo que se trata es de buscar cuál es el querer de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y es verdad que construir lo común, que construir el nosotros no es fácil porque somos muy distintos. A mí me gusta pensar lo que dice Casaldáliga,
el difícil otro, el difícil yo, el duro nosotros de la comunión. Es toda una conquista, lo común, lo fraterno, lo sororal. Pero eso solo es posible donde hay disposición a la conversión, que supone corazón limpio, que supone mirar al otro como Dios lo mira y que supone reconocer que el único propósito es encontrar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí creo que se cimienta esa espiritualidad sinodal, que no es otra que la espiritualidad de la encarnación. Es la experiencia de ese Dios que se abaja, que se agacha para enseñarnos la plenitud de lo humano. Y por eso la clave de los sinodales es volver la mirada a Jesús para aprender de él los modos relacionales, que no significan asimilación o homogenización o pérdida de la identidad, sino que simplemente significa saber buscar y buscar con otros lo que Dios quiere. Y eso supone encarnación, y eso supone abrazo a la diversidad, eso supone corazón limpio, capacidad permanente de conversión y de discernimiento. Pues por último, ya como última preguntita, hay una última pregunta una levantada de mano de María Isabel. Si gustas, Isa, Sí, compartirnos. claro que sí. Sí. Bueno, no es pregunta, solamente es agradecer a cada uno de la presentación que nos hicieron. Bueno, yo me fui como empapando y metiendo en la dinámica del sínodo y me dio mucho gusto y resueno mucho con esto que comentaba Rafa, esto de poner en juego en nuestra iglesia los ministerios y los carismas, un nuevo modo de entendernos como iglesia. Y eso me da mucha alegría y mi corazón se llena así como de agradecimiento por esta apertura. Gracias. Pues con estas palabras que yo creo que nos ayudan como a retomar la riqueza de este compartir, pues sabiendo que la conversación sigue pendiente, que la sinodalidad está abierta y que hay camino por andar, pues queremos terminar pues también como iniciamos, poniéndonos en presencia del Señor. Para ello nos va a ayudar Inés para cerrar en este tiempo y este espacio, pues caminar en esto último que ya se compartía, la espiritualidad de la sinodalidad. Adelante, Inés. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, Inés, Bueno. perfecto. Vamos a recordar cómo hemos recibido ya hace tiempo esta invitación a entrar en el sínodo, cómo nos fue interpelando y de a poco nos fuimos involucrando, empapando, por momentos con resistencias, por momentos con atracción. Hemos hecho todo un proceso a nivel local, a nivel continental, a nivel universal. Pero no está pasando la diapositiva. Ahí está. Y ahora sí, queremos abrazar la espiritualidad de la sinodalidad. Estamos convencidos que ha constituido una espiritualidad que está hecha para vivir, para ser asumida, para ser encarnada. Es el Espíritu Santo el que nos llama y nos sostiene en este aprendizaje que comprendemos que es un proceso de conversión. Como decían nuestros hermanos al compartir, Dolores, Liliana, Rafaela, Dani, no es fácil, pero es posible. No es fácil, es lento. Cada uno tiene que apropiarse de él, cada uno tiene que involucrarse. Es un don del Espíritu. Es el Espíritu que crea armonía en las relaciones, en el pueblo de Dios, porque el Espíritu es armonía. Armonía para que pueda convivir la diversidad. Hay una esperanza que no defrauda.
Dolores Parenza hizo referencia al discurso de clausura del Papa, hablando de Madeleine Lebrel. Vamos a escucharla. Hay lugares donde sopla el espíritu, pero hay un espíritu que sopla en todos los lugares. Porque pienso que debes estar cansado de gente que hable siempre de servirte, con aires de capitanes, de conocerte con ínfulas de profesor, de alcanzarte a través de reglas del deporte, de amarte como se ama un viejo matrimonio. Haznos vivir nuestra vida no como un juego de ajedrez en el que todo se calcula, no como un partido en el que todo es difícil, no como un teorema que nos rompe la cabeza, sino como una fiesta sin fin, donde se renueva el encuentro contigo, como un baile, como una danza entre los brazos de tu gracia, con la música universal del amor. Agradecemos el testimonio de nuestros hermanos, de Dolores, de Lili, de Rafa, de Dani, porque la sinodalidad es experiencia. Y ellos nos han dicho que la podemos lograr si tenemos un espíritu de apertura, de flexibilidad. Que esta propuesta que nos hace Madeleine Lebrel, que nos dio el Papa en sus palabras de clausura, que esta sea una disposición para recibir y dar continuidad a este regalo del sínodo. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado juntos, compartiendo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro deseo de ser iglesia y construir la historia. Gracias, Inés. Muchas gracias. Bueno, y con esto nos despedimos. Gracias a todas, a todos por estar presentes, por hacer posible este espacio y nos seguiremos encontrando para profundizar en esta dinámica. Gracias Liliana, gracias Rafael, gracias Dolores y a cada uno de ustedes. Gracias Pepe e Inés por animar también o animarnos en este tiempo que hemos estado juntos. Bueno, nos vemos en el Congreso de Argentina, ¿sí? Los que van a estar allí. Esperamos abrazos Ahí nos abiertos. encontraremos Gracias, con un gracias, abrazo, hermanita. y si no, en modo Aquí los virtual. esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Dani.